Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos nosotros mirando un poco la relación entre Israel y los pueblos paganos. Pero estamos mirando desde los problemas morales que se plantean en este libro, sobre todo la relación, porque llama, por ejemplo, al exterminio. Dice, esta tierra nos corresponde a nosotros y nadie tiene que estar aquí. Todos tienen que morir, a todos hay que pasarle a filo de espada y así sucesivamente. Hay muchos de estos elementos que nos llaman entonces a una reflexión sobre el qué significaba esto. Por ejemplo, el anatema, ¿verdad? El anatema quiere decir el exterminio total. Entonces, fíjense que nosotros en este sentido encontramos en el libro de Josué, por ejemplo, el capítulo 10 en adelante, el capítulo 10, que es prácticamente, decíamos, como un festival de muerte, en el sentido de que encontramos situaciones de guerra, situaciones de muerte, y es por eso que la gente a veces dice, no, el Antiguo Testamento no da gusto leer, no hay que leer, ahora ya vino el Nuevo Testamento, donde todo es paz, amor, etc. Bueno, pero tenemos que entrar, ¿verdad?, en el lenguaje, tenemos que entender lo que está queriendo significar y por qué estos lenguajes. Nosotros en los cursos anteriores ya hemos hablado bastante sobre eso, solamente repetimos como una introducción rápida, pero esto tenemos que entenderlo desde la realidad que Israel había vivido, es decir, desde el exilio. La escuela deuteronomista comienza a reflexionar y a decir, ¿por qué nosotros hemos perdido todo? ¿Por qué nosotros hemos perdido la tierra? ¿Por qué nos hemos desintegrado como pueblo, como nación? Y ahora, en el momento en que están resurgiendo, entonces, después de ver las causas, ellos dicen que la causa principal es que ellos se han disgregado a causa de las
idolatrías, las divisiones. Entonces son las peleas que nosotros llamamos peleas intestinas. Porque la pelea por la religión, la pelea por los elementos religiosos, ciertamente que después nos llevan ante el interés de algunos, ¿verdad? Eso es lo que te pone aquí, ¿verdad? Como hoy en día también sucede, fíjense que hay muchísimas sectas, hay mucha gente que utiliza la religión para su bien propio, así directamente, para su diezmo, para su platita, para su negocio, para sus empresas. Fíjense que hay muchos que exigen diezmo a través de la tarjeta de crédito, a través de esto, aquello. Y si vos no pagás, entonces ojo van a ganar. O sea, lo importante aquí está allí, ¿verdad? Entonces hay hasta un control sobre esas cosas, ¿verdad? Y después otros que hacen el lavado de dinero a través de eso. O sea, todo se utiliza en provecho propio. Aquí lo que menos le interesa es la religión como tal, o mejor dicho, el objetivo y la función de la religión como tal, el religarse a la esencia de la persona, el religarse a la esencia del pueblo. Lo que menos se hace es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí entonces incluso hasta se forman casi como bandas y grupos para delinquir a través de la religión, así como suena, aquí en nuestro país, aquí en nuestra nación, aquí entre nosotros, así mismo. Y después entonces, claro, toda una fuerza económica y lastimosamente también cuando uno no está preparado, cuando uno no llega a reflexionar y a entender, utilizan los mismos armamentos. Se suele decir, y esta es no solamente una forma de pensar actual, sino que también ya los antiguos, los griegos, los romanos utilizaban, dice, si tú quieres hacer la guerra a alguien, quieres destruir a alguien, tienes que utilizar las mismas armas y tal vez después de a poquito ir utilizando mejor y hacerlas más sofisticadas, pero las mismas armas. Es decir, tenés que conocer las armas que está utilizando tu enemigo. Eso más o menos lo que decían, eran los griegos primero con Alejandro Magno y luego también los romanos, que lo han perfeccionado ciertamente. O incluso ya de los asirios, si uno quiere ir y quiere remontarse mucho más atrás. Bueno, esto simplemente para que nosotros podamos hacer verdaderamente una, primero, filosofía religiosa, entender bien, porque esta es la base y lo elemental para entender después una elaboración teológica, ¿verdad? Porque la elaboración teológica tiene su fundamento sobre el aspecto bien humano, sobre el aspecto entonces del hombre como tal, la esencia del hombre. Y luego damos el paso subsiguiente, que es el aspecto teológico. Y entonces aquí en el capítulo 10 del libro de Josué encontramos un festival de muerte y destrucción. Después de ajusticiar a los 5 famosos reyes en la parte de Canaán, se pasa a cuchillo a toda la población de Maqueda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Se pasa a filo del cuchillo. Entonces, esa era la consigna, ¿verdad? O sea, el famoso tener que matar a todos, ¿verdad? Se tiene que hacer el exterminio, el anatema con todos. Con un toque de orgullo, el autor saca entonces balance de su relato. No quedó un superviviente, ¿verdad? Como diciendo, verdaderamente hicimos y cumplimos, por el Orebalea, mira, cumplimos, hicimos el anatema. No quedó un sobreviviente. Lo mismo también se contará, aunque con menos detalles, en la campaña del norte. Josué dice, se apoderó de todas aquellas poblaciones y sus reyes, los pasó a cuchillo, consagrándolos al exterminio. Solo pasaron a cuchillo a las personas, no dejando una viva, solo a las personas. Es decir, que aquí dejaron sus bienes, está queriendo decir eso, ¿verdad? Pero el anatema aquí a todas las personas. El que estos relatos sean históricos o ficticios es indiferente desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral. Si es real o si es ficticio. Se presenta como algo bueno, querido por Dios, el asesinato masivo de las poblaciones. Por eso pues, es un problema moral para nosotros que nos está planteando este libro. Y por eso que estamos entrando y queremos entender el significado de esto. Según aquí el relato, esto se presenta como algo querido por Dios. Algo que Dios incluso manda, ¿verdad?
como ya les dije recién. Por eso hay mucha gente ahora pensando de un esquema moral nuestro, entonces dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios va a querer, Dios va a permitir, Dios va a llamar al exterminio, ¿verdad?, de estas naciones? Es interesante, ¿verdad? Entonces que nos pongamos un poco en esta reflexión. Que nadie diga que la sensibilidad del hombre antiguo no es la nuestra. Un hombre antiguo, el autor de Josué, tenía una idea muy distinta entonces de Dios. Su Dios es incapaz de aniquilar al pueblo más cruel. Ahí nosotros ya tenemos con los otros dioses, con el tiempo avanzado, que es por ejemplo el libro de Jonás. Jonás es todo lo contrario del libro de Josué, ¿verdad? En cuanto que el libro de Josué, Dios quiere que todos mueran, sin embargo, el libro de Jonás, Dios no quiere que mueran ni los enemigos peores, Asiria en ese caso, ¿verdad?, que va a Nínive y le dice, vete, pero predícale la conversión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Espera, duraste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti.
predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué, reflexionando sobre su teología y sobre todo sobre toda esta estructura, cómo se va armando el libro y después también llegando al mensaje, mirando los problemas cruciales que también encontramos en los relatos de este libro. Estamos ahora nosotros mirando un poco el problema moral que plantea el libro de Josué. Entonces decíamos que el Dios de Jonás, por ejemplo, es un Dios totalmente diferente del Dios de Josué, en cuanto que el Dios de Josué pide el aniquilamiento total, el exterminio, el anatema para todas las poblaciones. Sin embargo, el Dios de Jonás no quiere que muera ninguno de los ninivitas, o sea, les ofrece la protección. Incluso en ese libro, en el de Jonás, que también es un cuento, ciertamente, es una novela, una pequeña novela, nos va mostrando cómo Jonás, siendo israelita, ante una realidad que también ellos habían sufrido, porque recuerden que los asirios habían destruido Samaria en el 721 a.C. Y ellos sí que también pasaron a filo de espada en la realidad a la población, el imperio asirio, que era uno de los imperios, así como suena, más sangrientos de la historia. Atención a lo que le estoy diciendo. El imperio asirio fue uno de los imperios más sangrientos, más crueles. Incluso ellos inventaron la famosa crucifixión. Más o menos desde el año 800 a.C. ellos comienzan a expandirse con una fuerza tremenda, ¿verdad? Y sobre todo con la fuerza que era la famosa Baretebe, ¿verdad? Oiga, y van tomando y van tomando y van conquistando. Por entonces, oportunidades no debe ver. Bueno, pero sin embargo, ante esa situación, el israelita comienza a reflexionar. Y el autor del libro de Jonás comienza a reflexionar también siendo israelita y le presenta a Jonás como un profeta que es llamado por Dios y quien es enviado a Nínive para que le perdone a los ninivitas. Había un odio tremendo contra los ninivitas, contra los asirios, sobre todo desde Samaria. Y recuerden que Jonás está ahí, entonces tradicionalmente se dice ahí, muy cerca de Nazaret, no está muy lejos, ¿verdad? No está muy lejos. Aquellos que vayan conmigo próximamente, entonces yo les voy a mostrar, porque solemos pasar por ahí, hacemos nuestras excursiones bíblicas por esos lugares y está entonces ahí muy cerca de Nazaret, cerca de Caná de Galilea, etc. Bueno, desde ahí Dios le está enviando hacia el noreste para que vaya a predicar a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Era el lugar entonces donde estaba la fuerza y el poder del imperio asirio. Y después de destruir Samaria, ¿cómo es que ahora Dios le quiere perdonar a este pueblo sangriento, sanguinario? Y además me pide a mí, dice Jonás, ¿verdad? Que yo me vaya y le predique. Jonás o Cañiña de Yara, yo di Parashi o otro lado. Pero después Dios tiene sus caminos y le vuelve a agarrar. Y ahí entonces le envía. Por fin, en el capítulo 3 ustedes van a ver que Jonás responde a Dios por segunda vez que le llama y se va.
Y bueno, él predica. Pero Jonás y Posea de Yara, ¿cómo es que entonces le vas a perdonar a este pueblo tan sangriento? Bueno, ¿se dan cuenta? Es simplemente para que entendamos, ¿verdad?, el problema moral que se nos plantea aquí en el libro de Josué. Ese libro tal vez, según el pensamiento nuestro actual, es más concorde, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos hoy en día por lo menos decir. Porque atención, porque muchas veces de ya es bella, ¿verdad?, que tenemos que perdonar, que tenemos que esto, pero después nos cuesta perdonar. Después nosotros también somos bastante sangrientos, bastante dolorosos. No sabemos perdonar, queremos vengarnos o somos rencorosos. Entonces, ya esa ponaya a mí la ñañe bareía ya ente ya de sí, pura humanidad, etcétera, pero después en el momento exacto no vivimos concorde a lo que nosotros decimos que pensamos y queremos vivir, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos diciendo que el Dios de Jonás, por ejemplo, es incapaz de aniquilar al pueblo más cruel, que son los ninivitas, porque en el fondo no saben, dice, distinguir la derecha de la izquierda. No saben distinguir la derecha de la izquierda. Esta es una forma, ¿verdad?, de decir que uno cae en la limitación máxima, su limitación, su pecado moralmente hablando. Entonces no distingue ni lo que está haciendo. Y entonces ahí entra la misericordia y el amor de Dios. Ahora, el mensaje del libro a propósito de los paganos no termina aquí solamente con esta cuestión del aniquilamiento. Aunque hayan perdido sus tierras, siguen presentes. Y contra ellos advierte de forma notable el primer discurso de despedida de Josué, que vamos a encontrarlo en el capítulo 23. En este caso, de forma mucho más moderada, no se anima a matarlos, basta defenderse de ellos y de sus dioses, no emparentando con ellos. Atención, nosotros habíamos dicho en la parte estructural de este libro que el 23 de por sí ya son, ¿verdad?, glosas posteriores, ya cuando este libro se está cerrando, cuando está terminando. Y entonces ahí desde el 22, últimos acontecimientos y advertencias finales, todo esto tenemos ya como un agregado posterior, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando estamos ya en el 23, estamos mucho tiempo después, el pensamiento también de Israel ya ha variado bastante, ha cambiado, hay un proceso en este entendimiento de lo que es Dios y cómo Dios se presenta con su pueblo, con la misericordia de Dios para con todos, es decir, un universalismo. Ya no es simplemente yo, el pueblo elegido aquí, todo lo demás anatema. Bueno, y después decíamos que también la causa es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué uno escribe así? ¿Por qué uno insiste tanto en este aspecto del aniquilamiento, del exterminio, ¿verdad?, del anatema? ¿Por qué será? Y en el fondo es porque ellos están mirando y están viendo cuáles son las causas. Y estas causas son entonces la cuestión de la idolatría, la división, la disgregación del pueblo a causa de los pueblos circunvecinos. Y entonces, con esta manera de expresión, de ser exigente, aniquilar todo lo que es extranjero para que no le influya, ¿verdad?, y los divida, y entonces de nuevo pierdan todo, entonces ellos se expresan de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre la teología principalmente, de todo lo que nos presenta, de todo lo que nos va diciendo. Bueno, fíjense, nosotros decíamos en el capítulo 23 del libro de Josué, encontramos justamente las últimas recomendaciones. Y nosotros decíamos que no terminaba simplemente con esta cuestión del exterminio, ¿verdad? Por una parte decía el exterminio, pero aquí también en la última parte este propósito del libro tiene una función específica dentro del gran marco teológico. Entonces, aunque hayan perdido sus tierras, ¿verdad? Estos pueblos extranjeros, aunque hayan perdido, ahora entonces a Israel se le advierte de forma notable el primer discurso de despedida de Josué. Y en este caso, aunque es mucho más moderado el lenguaje que encontramos en este capítulo, también se presenta la situación, está bien, no los vamos a matar, o sea, aquí ya hay un paso, habíamos dicho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que defenderse de ellos y sobre todo hay que defenderse de sus dioses y no hay que emparentarse con ellos. El hecho de emparentarse quería decir hacer una alianza, hacer un trato, pero después con eso hace que vayan entrando otros dioses. La famosa idolatría de los otros pueblos, las influencias negativas de los otros pueblos. Y bueno, también nosotros hoy en día podemos decir lo mismo, ¿verdad? Podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Y porque esa es la realidad, ¿verdad? Cuando uno entra dentro de una globalización o entra... Entonces, ¿de dónde vienen todas estas culturas? Las culturas que nosotros le llamamos justamente así, culturas foráneas. Sí o sí tienen su influencia sobre nosotros, ¿entienden? Tienen su influencia sobre nosotros. Ahora, en este segundo momento, lo que se está proponiendo, o por lo menos del libro de Josué, dice por lo menos hay que defenderse, atención, hay que defenderse, porque hay ciertos, como caureí, ciertos atractivos, ciertas propuestas foráneas, pero que sin embargo, dice, destruye, nos digrega a nosotros como nación, nos digrega de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que es el aspecto cultural, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, te dice ya en este capítulo 23.
Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, liberándolo de todos sus enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes y sus jueces y a sus escribas, y les dijo: yo estoy viejo, ya tengo muchos años. Ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatió por ustedes. Ahora miren, yo les he sorteado como herencia para cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan, como a las que yo mismo exterminé, desde el Jordán hasta el gran mar occidental. El Señor su Dios las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios, para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra conforme a la promesa que les hizo el Señor su Dios. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan, ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. El Señor desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Basta uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como Él mismo les había prometido. Por eso, pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. ¿Se dan cuenta entonces esta literatura deuteronomista, esta escuela deuteronomista? Siempre está insistiendo, pero es la misma cosa. Peñatendeque, peñangarecoque, cumplan, vivan la ley de Moisés. Siempre está sobre este aspecto, ¿verdad? Donde tienen que cuidarse de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría en este caso son las influencias externas, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Esa es la mayor idolatría. Entonces, pensemos ya lo que significa una idolatría, no como por ahí los protestantes predican que, porque se va a echar un barrito de una estatua de esto y de aquello. Es lo elemental. Eso no es lo elemental. Lo elemental es cuando nosotros tenemos aquí en nuestra cabecita directamente otros elementos detrás del cual estamos yendo. Detrás del dinero, detrás del poder, detrás del placer, detrás del broreí, detrás de nuestros negocios. Entonces ahí sí que yo les voy a decir a ellos mismos cuando van detrás del diezmo y de estas cosas, verán, ya la idolatría. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo tenemos que entrar en lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Del mensaje bíblico de lo que nos está diciendo. Si nosotros no entendemos eso, es muy difícil que digamos bien las cosas, ¿verdad? Ya cuarucanes y ahí la gente lleva, no. Hay que ir a lo elemental y lo fundamental. Cuando uno entiende cuál es ese mensaje, entonces se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces actuaría de una manera diversa. Fíjense cómo continúa. Este capítulo 23 es una síntesis sobre este elemento que nosotros estamos ahora mirando un poco, que se refiere a estos problemas morales, ¿verdad? Este es el problema moral verdadero. Incluso nosotros seguramente cuando pensamos en moral, ¿en qué estamos pensando? Y normalmente cuando pensamos en moralidad, pensamos por ejemplo en sexualidad. Esa es una chiquitita partecita de todo lo que significa el aspecto de la moralidad. Pero la moralidad, lo esencial y lo fundamental, entonces está aquí en la conciencia. Ese es el elemento básico entonces de la moral, la conciencia. ¿Por qué? Y porque vos vas a actuar en conciencia. Lo que Dios entonces te va a pedir es que vos vivas de acuerdo a tu conciencia. Es la conciencia la que te va dictando. Es la conciencia la que te va diciendo. Entonces, por eso, atención. Es la conciencia entonces la que nosotros tenemos que cuidar. Y es la conciencia la que nosotros tenemos que cultivar. Digo, usted la lleva preocupada por tu conciencia. ¿Cómo pensás? Porque si vos pensás que robar está bien, entonces quiere decir que tenés una conciencia equivocada.
una conciencia errónea, ya es mía de ñande. Porque ñande ya esa cua ponaina la amondaron ina. Yo me doy cuenta y yo sé que yo estoy robando, que eso no me pertenece, que eso es del pueblo, que eso es de la salud, que eso era para remedio, que eso era para esto, para aquello. Hicimos un préstamo, pero eso es para el pueblo, para la nación. Y después, ¿dónde se fue? Ayer, pero y entonces quiere decir que tu conciencia sabe a dónde se fue eso. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es muy importante que tengamos en consideración, ¿viste? Este capítulo 23 vuelve a insistir en vivir los principios y los valores que el Señor mismo impregnó, grabó, selló, marcó en nuestro corazón y en nuestra mente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Rosa roja para María, para María.
toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Josué y ahora estamos mirando este capítulo 23 desde la problemática moral, ¿verdad?, que se presenta en la primera parte, porque llama luego al exterminio y te cuenta luego y te dice luego y hasta medio se jacta luego, ¿verdad?, que no dejó a ninguno vivo, pasó al filo de espada a todo el mundo, los mató a todos, ¿verdad? O sea, como que ufanándose y diciendo, bueno, nosotros cumplimos e hicimos lo que Dios quiso, lo que Dios nos mandó. Ciertamente que esta es una exageración muy grande. Por una parte es una exageración de la literatura, cómo se expresa. Pero por otra parte también tenemos que recordar que todo lo que se escribe viene desde un contexto también histórico. Es decir, cuando hay yapú, en el sentido de la situación que vive el pueblo o de la situación que el autor sagrado o la comunidad reflexiona y luego lo pone por escrito. Cuando hay yapú, como vida o preocupación sobre algunas cosas, ¿verdad?, que ellos notan que los está digregando y que los está separando. Ahora, lo que puede ser, entre comillas, una cosa ficticia, una cosa entonces elaborada, entonces puede ser la narración. La narración puede estar en esta manera o de esta manera o en este sentido, puede estar entonces aumentada. Puede estar entonces hecha, pero con una narración, pero que casi entre comillas, digamos, es una mentira, ¿verdad? Es una mentira. Pero no hablamos de mentira en el sentido, ¿verdad?, de que te está mintiendo y que te está diciendo cosas que no tienen nada que ver, porque es totalmente una falsedad. No, sino que aquí más que mentira, nosotros tenemos que hablar de lo ficticio, en el sentido que hay una exageración, hay un elemento lingüístico que aumenta el hecho de por sí. ¿Pero por qué? Y bueno, dentro de la literatura ya sabemos que todo lo que significa aumentar, de poner con expresiones exageradas, hacen que uno entre y tome conciencia. Es una técnica nada más de narración para hacerte entender que eso que está ahí es muy peligroso. Es muy necesario por otra parte, ¿verdad? O sea, estar atentos. Entonces, mandar al exterminio. ¿Qué quiere decir eso? Que pucha, que sigue aquí no hay joda. Aquí no podemos macanear. Y claro, la experiencia de ellos justamente les hizo reflexionar y les hizo llegar a esa conclusión final, ¿verdad? De que nosotros hemos perdido todo. Perdimos la tierra, perdimos nuestro nombre, perdimos también nuestra propia religión, de cierta manera, por las influencias. Y justamente ese es el motivo que les mueve a ellos entonces para volver a repensar en la vida de ellos. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que esto es esencial y fundamental. Entonces, cuando nosotros pensamos y nosotros vemos todo lo que aquí se nos está ofreciendo, es porque nosotros tenemos que hacer ese camino. Entonces, queridos amigos, en esta reflexión continúa
este capítulo 23, el versículo 12, cuando dice, pero si se vuelven atrás y se unen al resto de esos pueblos que todavía quedan con ustedes, quiere decir que aquí a este otro pueblo no les pasó a filo de espada, como había hecho con los demás. Si establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes, y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Como en en un jaque, peña pendeque, jaque. La peña bota, se dejan tentar y de vez en cuando petante y milla, ya popea, ya pomoa. Es como aquel, ¿verdad? Nosotros decimos luego, no, hay que jugar con el juego, ahí la gente, hay que jugar con el juego. Porque el que está jugando con el fuego, entonces de cierta manera, después se quema. Y así sucesivamente. O el que está jugando, no sé, con una bomba, o jugar la bomba, pum, abrió capú, y posoró, o si no, o azoró, no sé lo que sea, capú ese, bomba. Entonces, no jugar con estas cosas, te está diciendo. Y por eso le vuelve a recalcar. Pero atención, con esto te está demostrando que toda esa primera parte que había dicho, que era el aspecto, ¿verdad?, del exterminio, a nadie le tiene que dejar vivo. Pero vean, ahora de repente nos damos cuenta y dice, y todo eso que están todavía, que sí que no voy para el país, ¿verdad? O sea, anteriormente nos decía que ellos le mataron a todito, ¿verdad? A todito. Eso es según Josué, exterminio. Pero aquí de repente encontramos que hay otra vez muchos pueblos que están ahí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si hay otros, quiere decir que nunca los mataron a esto. Pero dijeron que ya estaba, el país ya estaba limpio, en el sentido de que ellos ya habían exterminado a todos, ¿verdad? Y aquí te muestra de nuevo, bueno, quiere decir que posiblemente esta es la realidad, Y entonces, con un pensamiento mucho más, ¿verdad?, acorde a la realidad, ellos están diciendo, cuídense, no vuelvan hacia atrás, porque atención, si se unen al resto de estos pueblos, que todavía quedan, dice, con ustedes, todavía quedan, porque vamos a ir para ver que algunos que quedan. Después dice del versículo 14, yo estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos, Josué, o más nota más, ya estoy por ir. Reconozcan entonces, con todo su corazón y con toda su alma, que ni una sola de estas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Esto también está incitando y está animando entonces la escuela deuteronomista a esa confianza total en el Señor. Ya te habló luego ya de la Torá, ¿verdad? Que hay que vivir, que hay que leer, que hay que conocer y hay que organizar la vida de acuerdo a la Torá, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces les vuelve a decir, y acuérdense, entonces, el Señor no seguirá desposeyendo si ustedes no le hacen caso. Pero ahora reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas las admirables promesas que hizo el Señor ha caído en el vacío. Le está diciendo que eso se cumple, así que piña tendeque, piña de yarro yapota. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Bueno, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Desde el capítulo 23 vamos a seguir mirando. Ahora estamos haciendo piriri pororo, ¿verdad? Un poco una explicación general para que entendamos lo que es el libro de Josué en general, de los problemas. Ahora entramos un poco en esta problemática moral que causa o que plantea el libro de Josué, sobre todo con respecto a la relación con los pueblos paganos, que ellos dicen que se les tiene que llevar al exterminio. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos nuestro próximo programa de nuestro curso bíblico sobre Ñandillara en el Antiguo Testamento. Así que vamos a continuar
con esta enseñanza y sobre todo con este aprendizaje que es lo elemental, esta reflexión sobre este libro tan interesante. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.